alimentación complementaria. ¿O hay alguna duda de la alimentación complementaria? No, doctor, está bien. Está bien, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando estamos hablando, entonces, como conclusión, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que la leche materna se va a dar conociendo los beneficios que se determinan con la lactancia materna, se tiene que dar la leche materna hasta los 6 meses de edad, por eso se llama lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vamos a darle lactancia materna hasta los 6 meses? Porque anatómicamente ese organismo está determinado para que a los 6 meses ese niño empiece a recibir los alimentos. Porque hemos dicho, ¿no?, de que el sistema digestivo principalmente está manejado no por la funcionalidad digestiva, sino principalmente por la estructura del aprender a comer los alimentos, y interviene exclusivamente el reflejo de extrusión. El reflejo de extrusión, hemos dicho que la lengua va a dividirse en 3 porciones, ¿no es cierto? Los 2 tercios externos son los que son responsables de, como se dice, es reflejo para eliminar. Entonces, toda vez que le damos, normalmente, ¿qué es lo que la mamá hace cuando le va a dar la alimentación? Le va a dar en la puntita de la lengua un poquito de jugo. ¿Qué es lo que el niño hace? Lo bota, porque el reflejo se llama de extrusión. Su función de esa lengua es eliminar hacia afuera. Entonces, por eso que se dice que a los 6 meses ese niño va a anular ese reflejo de extrusión, y al anular ese reflejo le va a permitir al niño poner el alimento en la punta de la lengua para que pueda deglutir. Otra condición de la alimentación complementaria es que muchas veces las mamás, por comodidad, diría yo, porque el niño, como sabe deglutir los alimentos líquidos, entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Licúa. Es el mayor error que una mamá puede cometer cuando le va a dar los alimentos licuados, porque si estamos agarrando, por ejemplo, el pollo, lo licúa con la papa, el arroz, las verduras, el niño no sabe reconocer los alimentos. Entonces, la lengua se considera, a través de las papilas gustativas, se considera que es como una computadora, si es que quieren, en el aprendizaje de los diferentes sabores. Entonces, lo que se recomienda en este grupo etario de 7 hasta los 11 meses, darle alimentación específicamente diferenciada. Si vamos a darle carne, entonces tenemos que orientarle a la mamá que tiene que cortar por pedacitos, porque el niño, a pesar de no tener dientes, tiene que aprender a deglutir las cosas ásperas, porque ya desapareció ese reflejo de extrusión, que es la base de la alimentación, de aceptar la alimentación complementaria. Entonces, la tarea que tienen los papás es de enseñarle a comer y diferenciar qué es la carne de pollo, qué es la carne de res. Si alguna vez ustedes han visto el hábito que se tiene que dar a un niño, es cuando estamos hablando de las verduras, ¿qué hábitos tienen actualmente los niños? ¿Por qué no les han enseñado a deglutir las verduras? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay que darle al niño pedazos de brócoli, pedazos de vainitas, pedazos de zanahoria, de manera que él, como desarrolla ya el agarre de la manito en esa edad, entonces el niño tiene que poner a la boquita y empezar si quiere masticar, con las encías, y deglutir esos alimentos que son gruesos. Entonces, es la única manera de enseñar a un niño de aceptar esa alimentación balanceada y equilibrada, si es que quiere. Una vez que al niño le hemos enseñado a comer, hemos dicho, ¿no?, de que ese niño ya se habitúa a los hábitos familiares, y él tiene que saber que a la hora de almuerzo, a partir del año, hemos dicho que el niño es independiente. Entonces, si él se queda en la mesa junto con la familia, él tiene que empezar a alimentarse, y sabemos que al año y medio ya tiene que incluso manipular los utensilios, cucharas, tazas, etcétera. Entonces, es la forma de incorporarlo al hábito familiar y no hacer las cosas que él coma primero y después los demás. Entonces, esa es la forma de habituar al niño a las normas familiares, para que ese niño después ya tenga esa condición de aceptar ese círculo familiar que se determina. Cuando estamos hablando de las fórmulas lácteas, chicos, hablamos, ¿no? Ustedes han debido escuchar fórmula NAN 1, NAN 2, NAN 3, o NIDAL 1, NIDAL 2 y forma nido crecimiento, ¿verdad? ¿En base a qué se determina? Aunque la fórmula 1, las líneas dietéticas, vamos a decir, la han preparado la leche de manera en que se parezca un poco a la leche materna en la composición proteica principalmente. Entonces, se dice que este niño con fórmula 1 solamente se podrá dar
la alimentación de fórmulas lácteas en caso de contraindicaciones absolutas y en contraindicaciones relativas. Pero si ustedes en la consulta la mamá les va a decir, es que no se satisface con la leche que yo produzco, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esa mamá no tiene el conocimiento de una buena técnica de lactancia materna y que más bien tenemos que orientarle y enseñarle para que le dé leche materna. Pero si estamos en contraindicaciones, sea absoluto, sea relativa, sí vamos a utilizar las fórmulas. Y aquí les estoy mostrando, ¿no? Que es desde recién nacido hasta los 6 meses. ¿Cómo van a enseñarles ustedes a preparar? Porque la mamá va a venir y les va a decir, ¿cómo preparo esta leche? Van a tener ustedes que recetar primero y si recetan la fórmula 1 van a preparar a una dilución del 15%. ¿Qué significa? Que van a poner, cada fórmula tiene su medida, que son unos vasitos pequeños. El contenido de esos vasos pequeños es de 5 gramos. Entonces ustedes tendrán que orientar de darle 1 onza con una medida. Es la forma más práctica de la preparación de fórmulas sin azúcar. Cuando estamos hablando de la fórmula 2, de la misma manera, ya tiene una edad porque la composición que está producida es precisamente muy similar a lo que es la leche materna, pero ha añadido los probióticos, ha añadido las vitaminas, el DHA. Entonces, a los 7 meses, a 11 meses, vamos a dar la fórmula 2. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenemos que determinar? La misma dilución del 15%. Pero en algún momento, cuando están empezando la alimentación complementaria, la mamá, ¿qué les puede decir? Les estoy dando yogurt. ¿Les parece correcto? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el yogurt y todos esos alimentos que son procesados con fórmula de vaca son derivados de leche entera. Entonces, no está indicado hasta el año de edad el hecho de dar yogurt o estos derivados porque estamos considerando leche entera y el niño desde los 7 meses a 11 meses no puede recibir leche entera. Recién está autorizada la leche entera a partir del añito de edad y lo que se relaciona con las fórmulas es la fórmula 3. La dilución también es al 15%. Significa una medida con 1 onza de agua. También les hablaba de las diluciones. Ustedes van a ver que en la preparación de las fórmulas se manejan diferentes diluciones. La dilución del 15% es similar a una leche entera. La dilución al 10% se la llama también la leche de 2/3. ¿Qué significa? Que en una proporción, y esto generalmente se utiliza más en leches líquidas, vamos a decir, donde se va a dar 2 porciones de leche y añadida una porción de agua. O cuando estamos hablando de la dilución del 7.5%, es una leche que se la va a llamar leche al medio. ¿Por qué? Porque de esa leche vamos a poner la mitad en proporción de leche y la mitad de agua. Para que tengan idea de la relación de la cantidad que tienen que recibir en volumen todos los niños en las diferentes edades, se determina de que si tiene 1 mes se le va a dar 2 onzas, si tiene 2 meses se le va a dar más 1 onza, 3 meses. ¿Y cuál es la forma más fácil de determinar que ese niño ha satisfecho su necesidad alimentaria? Es cuando el niño no llega a vaciar el biberón, que sobra un poquito, entonces de esa manera vamos a ver la cantidad que ese niño está ingiriendo y que ha satisfecho su necesidad. Porque muchas veces, ¿qué hacen las mamás? Le hacen vaciar hasta la última gotita del biberón y creen que ha satisfecho. Entonces, el indicador que tienen ustedes que dar a la mamá es que siempre tiene que haber un poquito de residuo para determinar que ese niño ha ingerido el volumen necesario y que ha sobrado un poquito porque eso ya no es necesario para él. ¿En qué caso se va a utilizar las diferentes diluciones? Hablamos de la dilución del 15%, que es la leche común que vamos a dar en las diferentes fórmulas y en las diferentes edades. La leche, se empieza con la leche al 7,5%, principalmente cuando estamos hablando de manejo de niños desnutridos, donde no han recibido la leche. ¿Por qué? Porque el desnutrido, parte de su característica de daño a nivel intestinal precisamente es el aplanamiento de vellosidades y la disminución de enzimas digestivas. Entonces, si nosotros cometemos el error de darle una leche entera a un desnutrido, como tiene la deficiencia enzimática, entonces nosotros vamos a producir una diarrea osmótica a consecuencia de una sobrecarga de lactosa que tiene la leche. Entonces, en todo niño que está desnutrido, con bajo peso o que tiene el antecedente de no haber recibido la leche en las diferentes fórmulas, es importante dar primero una leche diluida al 7.5%. Cuando ese niño en el periodo de 15 días a 1 mes no ha presentado la complicación que esperamos con la diarrea y ha empezado a aceptar como componente leche, como parte de su alimentación, tenemos la opción de incrementar la dilución y vamos a manejar leche al 10%. Y la leche al 10% significa
poner 2 partes de leche y 1 de agua. Entonces, ese es el periodo de renutrición. Nuevamente estamos hablando de 15 días a un mes. Una vez que el niño ha aceptado esa dilución, ya tenemos la condición de empezar con la leche entera, lo que nos determina que ese intestino está ya recibiendo la alimentación adecuadamente y no vamos a producir la diarrea, que es lo que se espera como complicación de administración de una leche entera cuando ese intestino no está preparado para recibir la leche. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor. Doctora, ¿puede haber alguna reacción del niño a las fórmulas? Estamos hablando de que la leche de fórmula es leche de vaca procesada, ¿no es cierto? Entonces, las intolerancias y las alergias a la leche de vaca pueden darse en las fórmulas lácteas. Ya, gracias. Y eso se va a ver cuando el niño empiece, cuando empezamos con fórmula y el niño empieza con diarrea, ya está haciendo una intolerancia a la leche de vaca, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es de preferencia indicar a la mamá que la leche materna es la primera en alimentación y nutrición para un niño, y después, en caso solamente de contraindicaciones, que vamos a utilizar las fórmulas lácteas. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, doctora, muy claro, doctora. Ya. Entonces hemos terminado la clase, chicos. Yo creo que van a tener ginecología después. Entonces tienen unos minutitos de descanso para empezar con su clase de gineco. Ya, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Hasta luego. doctora. Buenas